Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Diálogos de Backstage, el espacio virtual del Teatro Jorge Eliezer Gaitán, para conocer y escudriñar en la trasescena de los proyectos e iniciativas artísticas de América Latina. Soy Miguel Santa Coloma y hoy con uno de los festivales audiovisuales más vanguardistas de Colombia, el Festival BAF, Video Arte Faenza. Dos personas fundamentales para el festival son nuestros invitados para esta tarde: Lorena Parada y Freddy Forero, integrantes del grupo artístico Proyecto Faenza. Parada es investigadora y curadora de arte con más de 8 años de experiencia en curaduría contemporánea. Ha trabajado en eventos de música electrónica, artes digitales y galerías. Entre su experiencia curatorial se destaca su labor en la exhibición grupal Ruteros del Latin Art Gallery de Praga en República Checa, la exhibición I Was Here Tomorrow en la Galería Kirchsinger en Viena, Austria, trabajos en el Manchester School of Arts, el Instituto Don Bosc de Kep City en Camboya y más. Ha sido además docente en la Escuela para las Artes y el Diseño EDIART de Bogotá y directora de la Galería Back Gallery. Igual se ha destacado como la curadora del BAF desde su primera edición. Por su lado, Forero es maestro en artes plásticas y visuales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y diseñador gráfico de la Escuela Colombiana de Diseño. En su proceso artístico siempre ha estado la necesidad de una meditación o una mediación entre lo figurativo y lo abstracto como herramienta primordial para vincular al espectador de manera directa en su obra, haciéndolo partícipe del resultado plástico. Su obra se ha expuesto en el Museo Nacional de San José de Costa Rica, la Bienal de Arte de Bolivia CIART, la Fundación Benetton en Venecia, Italia, el Centro Colombo-Americano y más. Además, ha sido jurado en las muestras de Video Arte Faenza y del Festival BAF. Entonces recibimos a Freddy y a Lorena. Hola, Miguel. Hola, Miguel. Gracias. Súper, gracias por esa presentación. Suena muy bien escucharla. No, gracias a ustedes por estar aquí y pues vamos con un video introductorio y conocer un poco de qué se trata este festival. Ok. Bueno, vamos a ponerlo otra vez. Sí. Pero bueno, mientras esperamos. Somos una colectividad de artistas que desde hace ya un par de años hemos estado formando esto que tenemos ahorita, que se llama Proyecto Faenza. Como ves, el edificio, casi todo, en su totalidad, está tomado por talleres de artistas. Aquí tenemos el taller 11 de nosotros, sin embargo tenemos otros 7 que son parte de la colectividad y que no necesariamente tienen su taller aquí. Incluso ya nos internacionalizamos, tenemos ya representantes en Madrid y Berlín. Entonces, trabajando juntos, fuimos poco a poco creando este proyecto que tenía, creo, la intención inicial de crear como una red, de establecer contactos, un intercambio de información, una ayuda. Inicialmente fuimos 3 artistas. Estuvimos acá y fuimos integrando más gente a medida que iba desocupando un apartamentito. Y así, bueno, logramos tomar todo
se nos sumaban amigos también, colegas que no tenían su estudio acá, pero eran parte. Y ya empezamos desde hace como unos 6 meses, 8 meses, no, como un año realmente, a hacer gestión de proyectos, a desarrollar nosotros proyectos entre exposiciones, hemos desarrollado convocatorias, un foro, por ahí que hicimos también. Y estamos en la búsqueda de seguir ampliando como esta comunidad. Y la gente sale fascinada porque son 11 espacios diferentes, 11 manifestaciones estéticas diferentes, pero una generosidad de dar y de entregar desde otros perfiles y desde otras preocupaciones, más que se venda, que nosotros al final del Open Studio decíamos cuál era el objetivo y nos estamos replanteando eso y por eso surge este foro. ¿Cuál es nuestro objetivo y cuál es el objetivo de Faenza realmente? ¿Solo vender? ¿Posesionarnos? ¿Que nos conozcan los curadores? ¿Que realmente podamos suavizar la entrada a determinadas galerías, a determinados lugares? Y ahí somos artistas en donde unos están representados por galerías, otros están independientes, otros estudian con galerías, otros ya no quieren. O sea, son diferentes estados con el que hacer. Entonces es una retroalimentación, es una invitación a también empoderarnos, digamos, dónde estamos los artistas en toda esta parte institucional, en dónde está nuestro pensamiento y nuestro quehacer frente a las políticas con el arte en Colombia, en dónde estamos, ¿no? Porque nos quedamos demasiado mediados y no, nuestra opinión, aparte de la realización de la obra, en dónde queda. Entonces, creo que el empoderamiento está viéndose aquí en Faenza y eso es lo que pues, nos interesaba compartir. Bueno, ahí veíamos un poco una introducción de lo que es el grupo Faenza y pues el proyecto como tal, ¿no? Que es de donde surge el festival. Y bueno, quisiera como abrir un poco la discusión preguntándoles sobre el detonante para crear el festival. Un video, pues un festival de videos experimentales y de vanguardia en Colombia. ¿Cuál fue ese detonante para imaginarlo y llevarlo a cabo? Ok, Miguel. Pues esa pregunta es bien interesante porque precisamente cuando estábamos pensando en esta charla, en esta entrevista con ustedes, siempre que hablamos del BAF es necesario hablar del origen y el origen es Proyecto Faenza. Proyecto Faenza es todo lo que acabamos de ver en este video. Entonces, digamos que para entrar a contar la historia del BAF hay que entrar a contar una pequeña historia de sucesos dentro de esta casa. Y una de las cosas interesantes de estar allí era que teníamos a este Teatro Faenza enfrente de las ventanas, todos los veíamos todos los días. Estuvimos en ese proceso en el que el teatro se estaba restaurando, que estuvo cerrado. Nosotros empezamos a habitar el edificio más o menos desde el 2012, desde el 2013. Entonces vimos ese proceso de restauración del teatro hasta que se abrieron sus puertas de nuevo. Y teníamos en la cabeza siempre ese nombre y lo asumimos como, primero nos llamamos Estudio Faenza y después asumimos el nombre de Proyecto Faenza porque de alguna manera, como lo contaba un poco Jorge Marjarov, el compañero que hablaba en el video, empezamos a generar proyectos. Y algún día uno de los integrantes, Fernando Cuevas, pues es docente de la Universidad Central. Y la Central, pues es la, digamos que maneja estos teatros emblemáticos, el Faenza, el Teatro de Bogotá, el Teatro México y la Sala Fundadores, que era la antigua, el Teatro Azteca. Entonces él generó puentes con la Universidad Central y recuerdo que alguna vez la Central se acercó a nosotros y nos ofreció el Teatro Faenza. Nos lo ofreció un fin de semana para generar una exposición nosotros. Entonces, digamos que sentados conversando en las escaleras del edificio y viendo el teatro, pensábamos un poco, pero ¿cómo vamos a hacer una exposición en 3 días en una arquitectura tan impresionante? No sé, pensábamos, es un poco irrespetuoso irrumpir sin preparar algo. Y yo recuerdo que empezamos a hablar y yo pues soy fanático del cine, recuerdo cruzar estas calles con mi papá de hace muchos años y les dije, ¿por qué no pensamos entonces en otra cosa? ¿Por qué no utilizamos esta oportunidad y mostramos a artistas o personas que trabajan en el audiovisual y trabajamos alrededor de ello y empezamos digamos que a fortalecer ese vínculo y esa idea que nos presentaba la Universidad Central? Entonces, en esa medida, digamos que después de ese comentario, ya Lorena ya era parte del grupo en ese proceso, entró a trabajar directamente con Jorge Marjarov, pensándose una convocatoria para generar, digamos, esta idea de proponerles a la Central hacer algo de una muestra, digamos, audiovisual en ese momento. Y creo que también estaba Leo como tratando de concordar las cosas.
y digamos que así empezó a sentarse un poco la idea de lo que sería o es ahora la muestra del BAF. Entonces, yo recuerdo empezar a trabajar a Lore con Marja y cuéntanos un poco esa parte, Lore, cómo fue empezar a pensarte, cómo fue empezar a generar esa convocatoria, esa primera puesta en escena. Claro que sí. Bueno, como tú lo mencionaste, antes de que comencemos, digamos que ahora vamos a empezar a hablar de la historia del BAF, cómo comenzó como una muestra inicial y cómo dentro del proceso orgánico de crecimiento de la muestra se convirtió en un festival, que es lo que sucedió hasta el 2020, que vinimos a proyectar hasta este año. Como tú lo dijiste, comenzamos con Marja a trabajar en la convocatoria, la lanzamos, era lo primero que hacíamos a nivel de convocatoria en el grupo. Nosotros ya habíamos trabajado en algunos proyectos y decidimos hacerlo en este momento dentro del marco del fin de semana de Arbo, durante el Día de los Open Studios, también del Distrito de Artistas Centro, que fue otro evento importante dentro del centro de Bogotá. Entonces nos lanzamos y dijimos, lo peor que puede pasar es que pues que no nos lleguen, que no nos escuchen y no lleguen aplicaciones. Pero bueno, decidimos hacerlo. En ese momento también dentro del DAC es importante mencionar, y a través de la Universidad Central, estábamos recibiendo apoyo de la Alcaldía de Bogotá para tener apoyo de policías dentro del recorrido en el circuito del Distrito de Artistas Centro, que era un evento relacionado con los Open Studios, talleres de artistas abiertos, para que el público los visitara libremente. Acá en esta imagen estamos nosotros haciendo ya luego las pruebas en sitio. Ahí nos ven a Freddy, a Marja y a mí en el Teatro México haciendo las pruebas de lo que iba a ser la muestra. Pero bueno, dentro de la convocatoria nosotros tuvimos 3 características principales para elegir o para que los trabajos pudieran ser elegidos. La primera era que fuera coherente con su discurso y la materialización, que en este lenguaje es digitalización en imagen del mismo discurso. Ese era el primer requisito. El segundo requisito era que hubiera una calidad del trabajo videográfico. Y el tercero, para ser elegido, era que las piezas aportaran al discurso del arte contemporáneo. En este ejercicio tuvimos a través de Miller Lagos el contacto con Elkin Calderón, que es un artista colombiano, tiene un magíster en cine documental, era en esa época docente de la Universidad de los Andes y artista en práctica, para que fuera juez y revisara junto con nosotros las aplicaciones de los artistas que se presentaron a la muestra. Asimismo, también nos apoyó el artista Mauricio Rivera Henao, con quien yo ya había trabajado previamente y conocía su trabajo. Él es magíster en diseño y creación interactiva, también docente en la Universidad Católica de Pereira y artista en práctica. También nos apoyó en la revisión del material de los trabajos que recibimos. En ese proceso estuvimos con Freddy, que ya como escuchamos en la introducción, él es maestro en artes plásticas visuales con profundización en medios digitales y video y artista en práctica. Y estaba yo. Puse esa foto porque en esa época tenía el pelo rubio, entonces me pareció muy chistoso. Pero bueno, ya nosotros revisamos todas las aplicaciones con la gran sorpresa que recibimos 72 proyectos de 8 países diferentes. Digamos que nosotros hicimos la convocatoria a través de la página web de Proyecto Faenza, utilizamos nuestras redes sociales y una base de datos que manejábamos al interior del grupo. En esta convocatoria nos apoyó también Estación Centro, que es una fundación sin ánimo de lucro a la cual pertenece Jorge Mayarov, la Alcaldía de Bogotá, la Universidad Central. Y bueno, este es un pequeño teaser de los proyectos que nosotros seleccionamos. Fueron 25 videos que seleccionamos de 23 artistas provenientes de Brasil, Colombia, Cuba, España, Francia, Italia, México y Tailandia. Estos 25 proyectos fueron curados en 4 programas. El primer programa, Abstráelo, el segundo, Efímero, Juega Local y Siéntelo. La manera en la que estos videos fueron curados fue a través de cómo ellos compartieron entre ellos diferentes temáticas como emociones o sensaciones individuales, composiciones deconstructivas que requerían de
un trabajo analítico y fragmentado para la comprensión global de la pieza. También, por ejemplo, para el caso de Juega Local, ellos fueron organizados por un lenguaje propio de costumbres, característico, o haciendo énfasis en ubicaciones geográficas que distinguen el lugar donde las piezas fueron creadas. Y efímero, pues proyectos que permitían que nosotros pudiéramos apreciar elementos que toman forma o materialización únicamente a través del video. Yo quería destacar algo, Lore, y es que, digamos, tú hablabas un poco del DAC y de todo esto que sirvió para conectar los espacios y también para poder empezar a movilizar esta primera muestra. Digamos que hay otra persona que es clave en el BAF y es Libertad. Pues digamos que en este momento no aparece su nombre todavía en el proceso, pero ella ya estaba siendo parte del DAC en ese momento y estaba de alguna manera ya detrás de escena ayudando a toda esta gestión y a todo este proceso de, digamos que de visibilizar lo que iba a ser esta primera muestra que se dio en el Teatro de Bogotá, como tú decías. Es correcto, mientras nosotros estábamos lanzando BAF, Liber estaba encargada de toda la producción y logística del Distrito de Artistas Centro durante ese día y ese fin de semana. Y también yo recuerdo, Lore, que empezaron a pasar, digamos, otra serie de cosas, y es que nosotros también empezamos a pensar en esa primera muestra, en invitar a los artistas locales a que se acercaran al teatro, a que vieran, digamos, sus propuestas en unas pantallas pues, de grandes formatos, diferente a como siempre lo han visto los artistas, que son más como instalaciones o videoinstalaciones o proyecciones en pequeñas salas. Era también como el ejercicio de presentarlas en un espacio de una pantalla de cine. Y recuerdo que en ese primer acercamiento convocamos a varios artistas locales que pudieron compartir con nosotros, que pudieron contarle al público de primera mano qué es crear desde el audiovisual, cómo es su mirada, compartir preguntas desde el público. Entonces empezaron a surgir como unas dinámicas que de alguna manera nosotros estábamos buscando, porque digamos en la convocatoria que estaba planteada, que se originó, también yo creo que uno de los ítems importantes era generar más público para el videoarte. El videoarte, digamos, es una práctica artística que está se ve relegada de otras prácticas, o de pronto no tiene esos espacios en los que se puedan visibilizar. Entonces nosotros también pensábamos cómo lograr generar público, cómo llevarlos a otros espacios, y las salas de cine pues son un espacio, digamos que idóneo para empezar a pensar en mostrar videoarte, ya viendo cómo, digamos, la Cinemateca ha presentado el Festival de Cortos, el Festival de Cine, empezar a centrarnos en los teatros y empezar a mostrar videoarte, empezar a acercarlo a otro público y hacer que la gente empezara, digamos, de alguna manera a consumir este tipo de prácticas artísticas. Correcto, sí, eso es algo importante, y es que nosotros siempre buscamos presentar las muestras de videoarte de manera presencial y en teatros, en pantallas grandes. Siempre ha sido nuestro interés dentro de digamos, lo que más nos interesa dentro de videoarte forense es darle la proyección y el espacio que las piezas merecen. Bueno, dentro de esta muestra nosotros tuvimos también 2 artistas invitados. Un artista establecido acompañado por un artista emergente. En esta ocasión Miller Lagos nos acompañó. Miller es graduado en artes plásticas, tiene estudios en ingeniería mecánica. Él ha realizado programas de residencias en varios países, en Inglaterra, en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos y obviamente también en Colombia. Esta pieza que nosotros vemos acá se llama Money Down the Drain. Es un resultado de un trabajo que él hizo en una residencia en Inglaterra. Y la siguiente pieza que nosotros presentamos de él es Latitud 65.31 Norte, Long 114,13 West, resultado de otra residencia que él hizo en Canadá. El siguiente artista invitado fue Ricardo Moreno. Él es maestro en Bellas Artes, tiene un magíster en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad, artista. Es gestor, investigador en arte contemporáneo y cinematografía, así como curador independiente. Él tiene un proyecto que se llama Puerto Contemporáneo, la Radio Criolla y la Fundación El Criollo Producciones.
Tuvimos 2 piezas de él, Tren Minero Incesante, que duraba, la pieza original duraba más de 12 horas, si recuerdo bien. Sí, sí, sí. Y él hizo una edición especial para la muestra, pues para que pudiera estar dentro de un tiempo, digamos que apreciable dentro de la muestra, que eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante, de las exigencias de un festival de videoarte versus una exhibición. Y la segunda pieza por Ricardo Moreno es La Situación. Sí, también quería como contarles un poco a las personas que nos están viendo en este momento que estos nombres van a seguir repitiéndose en el tiempo durante esta charla que vamos a llevar con ustedes, porque empiezan, digamos, a aparecer también cosas muy importantes dentro de lo que es llevar a cabo la idea de un festival, la idea de una muestra de video proyectada a ser festival. Y es estas personas que siguen apoyando el proyecto, o sea, el nombre de Miller y Ricardo va a seguir como sonando en diferentes ocasiones durante esta charla. Y yo creo que también ahí empiezan a surgir otras cosas, otras visiones, y es como, digamos, Ricardo nos presenta una videoinstalación, que es la del tren que tú de la que tú hablabas, que él tuvo que editar, porque en su primera versión era como tener al público pegado a una pantalla a ver hasta qué punto iba a aguantar esa imagen, porque era un tren que nunca terminaba, era un tren infinito, en realidad. Y la otra es una acción grabada por él, entonces empiezan a surgir otras, digamos, posibilidades del videoarte, que son la videoinstalación, que son el video performance. Más adelante empezaremos a tener piezas de la convocatoria que afrontan la videodanza y empieza como a diversificarse toda esta muestra que nosotros tenemos. No sé si quieras decir algo más digamos, de esa parte, Lore. No, yo creo que estás... Listo, perfecto. Porque después digamos, de haber hecho este ejercicio de presentar esta muestra en el Teatro de Bogotá, pues empezamos, digamos, a pensar qué vamos a hacer ahora, cómo vamos a empezar a dinamizar la muestra, hablando un poco, digamos, de los artistas claves o de estas personas que van a seguir apoyando. Y de pronto, en un momento, nos surge la invitación desde la central en septiembre del mismo año para que la muestra sea parte del cineclub que ellos tienen. Entonces, empiezan a generarse o a establecerse, digamos, con más fuerza esos vínculos que se dieron en un origen, ¿no? Creo que la muestra empieza a ser tan fuerte y tan poderosa que se vuelve llamativa para, digamos, las instituciones. Entonces, nos invitan a ser parte del cineclub en septiembre del 2018, estamos del 18 al 21, pero ahí hay algo interesante para rescatar, y es que antes hablamos un poco de tratar de buscar público, de hacer que esta práctica artística llegue a más gente. Entonces nos prestan un espacio en el que ya hay gente asidua a ver cine. El Cineclub de la Central ya lleva muchísimos años trabajando y tiene bastante gente que va a ver cine. Bueno, en estos momentos pues está cerrado, pero en ese año o en esos años era gente que tenía su rutina. Yo creo que, digamos, uno veía más adultos mayores que tenían como ese espacio para darse el tiempo de ir a disfrutar cine, y siempre iban a ver la parrilla que ofrecía la Central, el Cineclub en la Sala Fundadores del México. Entonces fue interesante llegar allá porque de alguna manera era otro público, y el público, cuando empezó a ver que no era una película que duraba cerca de hora y media, 2 horas, sino empezó a ver unos pequeños clips de videos, pequeños cortos que a veces entendían, que a veces no, que no necesariamente tienen esa linealidad del cine. Entonces, de alguna manera salían un poco confusos o nos empezaban a hacer preguntas al final de estas charlas. En este momento que nos invitan a la Sala Fundadores, Libertad nos empieza, digamos, a apoyar de una manera mucho más fuerte, y es que ella nos acompaña en la muestra, nos acompaña en las charlas con las personas, en el intercambio. Liber es cineasta, entonces pues también tiene esa relación con el audiovisual, y empezamos a generar unos diálogos con un público que no estaba tan habituado o que en realidad no conocía esta práctica. Yo recuerdo que había cosas curiosas cuando salíamos.
recuerdo que una vez uno de los vigilantes me decía que había una persona que siempre salía extrañada de ver estas muestras. Entonces, un día presentamos el trabajo, creo que fue el trabajo de Miller, y le preguntó a ella que qué había visto. Entonces ella le dijo, no, el señor le dijo, vi un avión, eso fue lo que vi en toda la sesión. Y después al otro día que estaba el trabajo de Ricardo, que era el tren incesante, entonces le dijo, no, hoy vi un tren. Entonces, pero digamos que en la sala estaba el ejercicio de hablar con ellos, digamos, de dinamizar la cosa, de tratar de aclarar qué era lo que estaban viendo. Pero también había gente más joven, que le gustaba más los cortos, los festivales. Entonces nos empezaron a hacer preguntas acerca de qué diferencia había entre un film muy parecidos a los que nosotros estamos presentando como videoarte. Entonces, daban unas temáticas, digamos que unas charlas muy, no sé cómo decirlas, muy amplias, en el sentido en que ya uno no sabía dónde estaban los límites, hasta dónde podía llegar a hacer un videoarte o hasta dónde podía llegar a hacer un corto. Pues está el cine experimental, que también ya empieza a cortar con esa linealidad de las historias. Entonces empieza, digamos que a todavía ampliarse más ese campo de lo que se puede entender por videoarte, ¿no? Correcto, sí. Es importante destacar que nosotros estábamos empezando a trabajar con una nueva audiencia, una audiencia que venía acostumbrada a ver películas, como lo menciona Freddy, lineales, que tienen una historia, un hilo conductor desde un comienzo, y que cada imagen es una consecución de una narrativa. Dentro del videoarte pueda que exista ese tipo de trabajo, como pueda que no, y era interesante conocer los puntos de vista de personas que son conocedoras del cine y de la imagen en movimiento, y lo que ellos opinaban sobre piezas de videoarte. Entonces, eso es importante y muy valioso de resaltar. La muestra también, este fue el año en el que nosotros fuimos por primera vez a Pereira. Mauricio Rivera nos invitó a la Universidad Católica a presentar la muestra. Creo que tú viajaste a presentar la muestra en la universidad. Sí, pues digamos que fue un año de invitaciones que nos empezó a sorprender, porque primero nos invitó Obra Comisionada, ¿recuerdas? Catalina sí. Rojas, sí. En septiembre, digamos que dejamos de presentar la muestra en el Cineclub y recibimos una invitación a la semana siguiente para llevar la muestra a Medellín durante un circuito que se llamaba el circuito creativo Otra Banda, que era algo así parecido como lo que nosotros estábamos estableciendo en el DAC, en el Distrito de Artistas Centro, que era establecer estas redes entre espacios, conectar los espacios, hacer circuitos para que la gente conociera y se acercara un poco más al arte. Entonces en Medellín estaba sucediendo algo así y tenía ese nombre. Entonces Catalina nos invita ya a llevar la muestra, y también pues fuimos invitados, o sea, fue como te decía, o como no, queremos contarles un poco que fue el año de las primeras invitaciones, porque después nos llevan a digamos que Cata nos lleva a la Universidad de Antioquia, al programa de radio que tiene Bellas Artes, y conversamos sobre videoarte, también hablamos un poco de Proyecto Faenza. Entonces fue interesante como ese ejercicio de ir a Medellín con la muestra sin esperarlo, y después, claro, surge la invitación de Mauricio a la Universidad Católica. A la Universidad Católica de Pereira. Entonces, pues era como una cosa de instituciones, porque digamos que Obra Comisionada es fundación, Obra Comisionada, entonces son espacios sin ánimo de lucro en los que nosotros podemos compartir este trabajo que tenemos o esta muestra que llevamos a cabo. Y entonces en la Universidad Católica de Pereira es como implementar un poco más esa parte institucional y darle fuerza a la muestra, llevarla a los estudiantes. Entonces, claro, Mauricio Rivera Henao es digamos que maestro en el área del programa de comunicación social y periodismo de la universidad,
y nos invita a una semana cultural a presentar la muestra, porque también les interesaba no solo ver el trabajo de videoartistas colombianos, sino esa parte internacional que empezó como a adherirse un poco a la convocatoria, porque como decías, Lore, al principio pues se lanzó la convocatoria y pues como tú decías, lo que puede pasar es que no aplique nadie, pero al final empezaron a aplicar de otros países, entonces eso también le llamaba la atención a Mauricio para llevarlo a la Universidad de Pereira, y allá también, digamos que se presentó la muestra completa porque pues eran 25 proyectos, podían pasarse sin problema. Bueno, creo que se hizo una preselección, una pequeña preselección, y también se generó un conversatorio con los asistentes, entonces empezamos como siempre a hilar esta idea de charlar, de compartir, de intercambiar ideas, de intercambiar pensamientos, de intercambiar miradas con la gente, cómo reciben ellos este material, cómo lo ven, cómo lo entienden, porque pues digamos que necesariamente a veces no se necesita entender un video, sino disfrutarlo, ¿sí? Entonces, digamos que en ese ejercicio uno habla con las personas y algunos decían, pero no entiendo. Entonces, a veces es un disfrute de color, de sonido, entonces es como en el ejercicio de hablar también hablar y pensarse un poco en no ir, digamos, tan predispuesto a lo que se va a ver, ¿no? Uh-huh. Así es, y eso fue la primera edición de la muestra de videoarte Faenza en el 2018, y con estas actividades pues quedamos súper contentos y dijimos vamos a lanzarnos con la segunda convocatoria. Entonces en el 2019 lanzamos 2019, me fui 10 años antes, 2019 lanzamos la segunda convocatoria con la misma premisa, los mismas 3 características o requisitos. Nosotros somos más bien inclusivos en cuanto a estamos recibiendo trabajos tanto de estudiantes, artistas en práctica, empíricos, profesores que se movieran con la imagen en movimiento y se expresaran con este mismo lenguaje. Y entrábamos a hacer una evaluación de todos los trabajos que recibíamos que cumplieran con esos 3 requisitos. Así fue como la lanzamos dentro de las plataformas de Proyecto Faenza. Igual, en esta oportunidad nosotros tuvimos como invitada a Liliana Caicedo. Ella es maestra en artes plásticas, tiene una maestría en estudios culturales, es VJ, artista visual, tiene experiencia de más de 10 años como VJ y es docente e investigadora en la profesora en la Universidad de Tolima. Ella junto con Freddy y yo hicimos todo el trabajo de revisión y visionado y selección de los trabajos que recibimos. A diferencia del año 2018, nosotros recibimos más del doble. Voy a bajarle un poco el volumen. Recibimos 149 proyectos de 25 países. El año anterior habíamos recibido 8 países, esta vez fueron 25 países. Seleccionamos 82 trabajos que los habían realizado 73 artistas. Entonces, en esta ocasión estuvimos súper contentos de haber recibido muchísimos más piezas y pues claramente tuvimos un poquito más de trabajo en revisión, pero dijimos igual todos nosotros seguimos trabajando, seguimos haciendo la revisión y sacando la muestra adelante. En este año, la muestra la curamos en 4 programas. La curaduría se mantuvieron piezas, los programas como Abstráelo y Juega Local. Humano fue un programa nuevo en este año que reunía todas aquellas emociones y todo aquello que significa o que representa ser humano, las experiencias, como lo mencioné antes, las vivencias, las emociones que se despiertan a raíz de todo lo que de todo lo que implica vivir. Y Lo social no quita lo político es un programa que sale la necesidad de conectar estas piezas que son totalmente políticas, aun cuando uno desee no ser político, el hecho de no ser político es una posición política. Entonces, cómo hay una tendencia hacia cuestionar y problematizar situaciones en la vida contemporánea a través del videoarte. Entonces, este también es un teaser del 2019 sobre las piezas que nosotros seleccionamos en este año. También en esta edición nosotros empezamos a trabajar con La Fuga.
Ellos amablemente nos abrieron el espacio para hacer la presentación de la muestra de estos 4 programas en el Teatro de la Fuga. También lo hicimos durante la época del fin de semana Arbo. Fue muy chévere, fue muy interesante. Tuvimos como artistas invitados en esta ocasión a un artista establecido como Mario Opaso, maestro en Bellas Artes y magíster en Artes Plásticas y Visuales. Él ha sido ganador de múltiples becas y reconocimientos, escritor de libros, múltiples exhibiciones individuales y grupales. Se ha dedicado a la docencia, ahora es director del programa de las artes de la Universidad Nacional, e hicimos una retrospectiva del artista dentro del programa, una retrospectiva de aproximadamente 1 hora. Presentamos sus trabajos Boomerang, Canción de Amor, 2, Olvido de Arena, Escarabeos Sacer, Mar de la Tranquilidad, Adán, Piel, Solo de Violín y Los Anillos de Saturno. Él estuvo acompañado por Mauricio Rivera Henao, quien fue el juez en el jurado en el año pasado, y que este año lo invitamos como artista invitado, y él presentó 6 piezas de los trabajos, digamos que más sobresalientes de Mauricio a esa época. Tenemos Mírate, Correspondiente, Tú, Yo, Tuyo, Tuyo, Los Movimientos del Corazón, Reflejando el Tesoro y Del Pulir. Como una de las actividades dentro de esta muestra que duró 2 días, estuvo Mario Paso acompañándonos en una entrevista en el teatro. La entrevista fue realizada, dirigida por Fernando Cuevas, quien también es un integrante del grupo, y él es la persona con la que nosotros, gracias al contacto de él, pudimos nosotros trabajar con la Universidad Central, tener acceso a los teatros, y pues nos estaba en este momento apoyando con la entrevista a Mario Paso. Acá está Freddy con Mauricio. Esta fue la entrevista. Sí, esa fue la entrevista, la primera vez que entrevisté a Mauricio. Ya lo conocía del año pasado, y tuve, digamos, el placer de ver de cerca sus trabajos, que precisamente están expuestos, tiene una retrospectiva aquí haciéndole publicidad en el Museo de Arte Moderno en Medellín, que está impresionante. Es casi que un trabajo de 10 años trabajando con sonido y con audiovisual, entonces ahí de paso se la recomiendo a los que estén por allá. Yo creo que aquí me gustaría también contar otra historia. Yo recuerdo que, digamos, estábamos reunidos Mauricio, Mario, Lore, yo, ahí en este patio de la Fuga, y Mario nos hacía un comentario, o más bien yo le hice una pregunta a Mario, o más bien le agradecía por estar con nosotros acompañándonos en una charla el domingo. Y yo recuerdo que teníamos algo más con el proyecto Faenza y lo invité, y me acuerdo que él me dijo, la verdad es que yo los domingos prefiero estar con mi familia, no me gusta salir a hacer cosas así, pero estoy acá porque me gusta apoyar proyectos así, porque yo estuve en un proyecto así y sé, digamos, de alguna manera la dedicación y el trabajo que se necesita para llevarlo a cabo. Él tuvo como un proceso de llevar también una especie de muestras que en este momento no lo tengo tan claro, pero sí estuvo involucrado con varias personas en procesos similares. Entonces nos decía, yo estoy acá porque me gusta apoyar este proyecto, porque sé lo importante que es, y también la tarea, digamos, titánica que se necesita emprender. Entonces recuerdo, digamos, esa conversación con él y estando ahí con Mauricio. Fue muy chévere poder compartir con ellos, y obviamente igual el público poder escuchar sus historias, poder, digamos, de alguna manera entender sus trabajos, o más bien cómo los ven y cómo los construyen a partir del audiovisual. Entonces fue digamos que bien interesante y contrastante, ¿no? Porque pues Mario es más como de la acción, del cuerpo, del decir, de lo político. Mauricio tiene otra manera de trabajar, él siempre está como pensando un poco más en el sonido, en los paisajes sonoros, en la naturaleza. Entonces, digamos que tenerlos como artistas invitados en esta muestra y con ese gran material que tenían fue, digamos que también una buena oferta para el público que en ese momento estaba en el fin de semana Arbo, pasando por la Fuga en el lanzamiento de la segunda muestra de videoarte Faenza. Porque claro, Lore, digamos que hay otra cosa que nosotros tenemos ahí como
como planteada, que no la hemos comentado, y es que al final, desde Proyecto FANSA nos dimos cuenta que a veces no solo éramos nosotros mostrando nuestras obras, aliándonos para hacer una exposición colectiva, sino también nos empezamos a dar cuenta, como lo decía Marja en el video, que éramos plataforma, que hacíamos convocatorias, y de alguna manera nosotros nos convertimos en plataformas, en una plataforma de videoartistas, en un medio para que los videoartistas pudieran mostrar su obra acá digamos, en Bogotá, en Colombia, y pues digamos que todavía no había pasado, pero empieza a suceder una cosa interesante, y es que yo les contaba un poco que el año pasado, o sea, el 2018, fue un año, digamos, de las invitaciones. Yo pienso que el 2019 también se puede hablar como el año de las sorpresas, porque surge una invitación a Cuba. O sea, nosotros teníamos pensado llevar la muestra en diferentes lugares en Bogotá en el 2018, pero surgen invitaciones a otros lugares del país que no teníamos planeado, y mucho menos pensábamos llevar la muestra afuera. Entonces, al siguiente año nos invitan a llevar la muestra a Cuba, y entonces es como fortalecer más esa visión de plataforma para los artistas, porque uno de los ítems es eso, que poder visualizar el trabajo de los artistas, que llegue a más gente, que pueda ser visto, obvio, no solo aquí en Colombia, sino ahora en el exterior. Entonces, pues claro, fue una sorpresa, pero también surge un elemento que yo pienso que es clave para también afianzar la idea de un festival, y ya lo comentaba antes, es como se establecen estas redes y cómo se establecen estos apoyos dentro de los artífices o personas que empiezan a involucrarse con la muestra. ¿A qué me refiero? Frank Laera O'Callaghan, me iba enredando un poco, había participado de esta segunda muestra. Él era un artista que habíamos seleccionado y que estábamos presentando precisamente en La Fuga. Resulta que nosotros solo conocemos el trabajo de los artistas, solo conocemos, digamos, evaluamos su proceso, sus proyectos que nos presentan, y estudiamos su hoja de vida, pero pues cuando él nos contacta y nos empieza a contar lo que hace, pues nos sorprende aún muchísimo, porque pues resulta que él pertenece a una asociación que se llama la Asociación de los Hermanos Saiz en Cuba, que en las siglas es AHS. La AHS tiene una dependencia en cada provincia de Cuba. Entonces es un lugar artístico muy importante que está en cada punto de las provincias. Entonces él nos invita precisamente a Santiago de Cuba, que es donde él vive, a llevar la muestra. Entonces, pues es un espacio de jóvenes artistas, de jóvenes creadores, que no solamente son, digamos, que se refieren a la plástica, con fotografía, con artes plásticas, con audiovisual, sino que también hay literatura, hay música. Entonces es una casa que celebra de alguna manera la cultura, y la cultura contemporánea joven cubana. Y nos invitan en un momento especial de Santiago de Cuba, que son las fiestas del Caribe. Precisamente van a iniciar este sábado en Cuba, van de manera virtual otra vez este año, pero en ese momento nos invitaron a Santiago, a esas fiestas y a ese espacio, digamos que emblemático de la cultura joven contemporánea cubana. También nos lleva a otros espacios como la Casa Dranquet, como el Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño en Santiago de Cuba, como Claustrofobias, que era un lugar bien interesante. Entonces, llevamos la muestra ya, no teníamos la intención de viajar a ninguna parte hasta que surge la invitación de nuestro amigo Frank, y empacamos maletas y un videobeat, y nos fuimos a llevar la muestra los tres. Entonces, fue una experiencia bien interesante, digamos que desde el inicio de tener que esperar a Lore, porque pues por llevar ese videobeat tuvimos que esperar cerca de, no sé, 1 o 2 horas para poder salir del aeropuerto, pero al final llevamos la muestra a cabo, y fue yo creo que un compartir impresionante, un intercambio de saberes, un intercambio de energías, un intercambio artístico que a veces ni siquiera se puede escribir con palabras, pero el ejercicio fue muy interesante, la gente fue muy receptiva con la muestra, con los artistas invitados, con Mauricio Rivera y con Mario Paso. Entonces digamos que de alguna manera fue, digamos que tan exitoso que Fran ahora es el coproductor de la muestra en Cuba. Hemos estado hablando desde el 2020 hasta este año de
pues de volver a llevar la muestra, pero pues digamos que por esta situación extraña que se empezó a gestar a inicios del 2020, pues digamos que no ha permitido llegar otra vez con la muestra ya, pero allá está nuestro coproductor esperando ver si la podemos llevar a final de este año. Entonces, digamos que ese ejercicio fue muy interesante, como contarles esta parte a ustedes de cómo estas conexiones, de cómo estas personas que empiezan a aparecer, artistas que empiezan a acercarse al festival, ya sea desde la convocatoria, ya sea desde una invitación, o desde muchas otras situaciones, se vuelven parte importante y digamos que un pilar para que esta muestra siga vigente, ¿no, Lore? Sí, totalmente de acuerdo. Digamos que el caso de Frank, él había intentado aplicar en el 2018, pero por temas de conectividad no pudo entrar en la fecha. Bueno, tuvimos unos temas de comunicación, te extendemos la fecha, finalmente no pudo subir el trabajo para visualizar. Entonces él no pudo trabajar en el 2018, aplicó en el 2019, luego empezamos a intercambiar correos sobre la muestra que nos quería llevar y bueno, todo lo que contó Freddy. Muy gratificante, súper contento, sobre todo la pasión con la que ellos viven y digamos que la pasión con la que también trabajan para producir elementos, ya que la manera de producir en Cuba es totalmente diferente, no tienen en esa época, tenía una orientación, es totalmente arte por el arte, entonces fue muy, muy enriquecedor. Claro, y Libertad ya en ese momento estaba más, digamos que viajó con nosotros ya siendo parte de todo el proceso que hemos llevado en el BAF, ¿no? Ya Sí. está ahí. Sí, entonces viajamos los tres. Correcto, estuvimos allá los tres haciendo las presentaciones, sosteniendo charlas, también nos encontramos casualmente con dos artistas, con Santiago y con, se me va el nombre en este momento, María, no. Santiago Laya y, ay, no me acuerdo de ella. Bueno, se me fue el momento. Santiago Laya, que era estudiante de la SAP y estaba haciendo una maestría en la UNAM, que precisamente se radicó en México. Correcto. Ellos estaban allá, tuvimos un conversatorio con ellos y sobre sus piezas. Fue una actividad muy enriquecedora. También en Colombia, luego de ese viaje, Libertad fue otra vez, ¿no? Ya digamos que fuimos otra vez, en este momento Libertad en representación del BAF, a la Universidad Católica de Pereira. Llevó uno de los programas y hacer la presentación nuevamente dentro de la Semana Cultural en Pereira del programa BAF y de los trabajos o los videos de los artistas invitados a la muestra. Ya con esto, como cierre del 2019. Pero que me parece buena la acotación que haces con lo de la Universidad Católica, porque digamos que era como mantener esos vínculos, ¿no? La Universidad Católica nos había invitado un año antes y entonces nos vuelve a extender la invitación, gracias a Mauricio Rivera, para ir por segunda vez. Liber viaja y lleva una selección para generar charlas, debates, hacer la muestra, pero también en la sala fundadores nos vuelven a invitar al espacio en la Cinemateca, o sea, de alguna manera nos empezamos a convertir en cartelera o en programación anual del Cineclub de la Universidad Central en la sala fundadores del Teatro México. Entonces es como ese ejercicio de seguir fortaleciendo esos vínculos, de seguir manteniendo esos espacios vigentes para poder llevar a cabo la muestra, ¿no? Y así, de alguna manera, cerramos esta segunda versión del BAF en el 2019. Correcto, y pudimos llegar a más público, las piezas pudieron ser presentadas a más público, digamos un público que nos sigue en nuestras plataformas y que respondieron a nuestra publicidad, pero también el público del Cineclub de la Universidad Central y los estudiantes en la Universidad Católica de Pereira. Ya para el 2020, entonces tomamos una decisión que fue la causal de convertirnos literalmente en un festival. Nosotros habíamos estado recibiendo ya aplicaciones de otros países de habla inglesa o otro idioma diferente al español. Decidimos obviamente hacer una convocatoria también abriendo el espacio y la descripción en inglés, que aunque pueda que
suene sencillo, pero eso genera un impacto grande al público al que le podemos llegar, y nos unimos a una plataforma que se llama Film Freeway, a través de la cual colocamos la convocatoria. Entonces la convocatoria seguía de manera, digámoslo, casera a través de nuestro Google Drive, Forms en Google Drive, y en las plataformas de Proyecto Faenza, y adicionalmente estábamos en Film Freeway. Lanzamos la convocatoria. En este momento, bueno, la convocatoria quedó abierta y dijimos, vamos a hacer el evento de prensa, donde vamos a hacer un lanzamiento ya, digamos, con la imagen, la imagen de BAF. Digamos que charlábamos con Freddy previamente, que vimos la necesidad ya de crear una imagen pues no del festival aún, pero sí de la muestra, porque antes estábamos hablando de una muestra de videoarte, pero ya en este momento decidimos crear un logo para empezar a generar como mayor recordación de lo que es la muestra de videoarte. De allí la necesidad de hacer el evento de lanzamiento que hicimos en Al Romero, en San Felipe, el espacio de la familia del artista Miller Lagos. Yo les decía que iba a seguir apareciendo ese nombre reiterativamente durante la charla. Nos facilitan ese espacio para poder hacer el lanzamiento, como tú dices. Y lo que tú dices un poco del logo también, porque, claro, estábamos hablando un poco o más bien yo creo que estábamos escuchando un poco a la muestra que nos hablaba y nos decía que necesitaba ser más visible, y de alguna manera para ser más visible necesitaba como esa imagen, ¿no? Correcto, para generar mayor recordación y para empezar ya a encaminarnos como un proyecto que empezó digamos que a tener como su propio camino. Entonces, digamos que una vez hacemos este evento, empezamos a evaluar quién va a ser el equipo jurado en este año para evaluar las piezas de trabajo que recibamos. Entonces, seguimos siendo Freddy y yo, con la variante de que en este año vamos a tener a Libertad Patiño Morales. Ella ya venía integrada con el grupo desde el 2018 haciendo presentaciones, trabajando, haciendo todo el tema de la producción, apoyando. Digamos que los tres hemos estado desde esa época apoyando, produciendo, trabajando, publicando, haciendo imágenes, conexiones. Bueno, entonces en este año Liber se une como jurado. Ella es actriz y cineasta. Ella escribió, interpretó y ha dirigido piezas de teatro, ha aparecido en largometrajes chilenos, es asistente de producción, o ha trabajado como asistente de producción y también como docente de teatro. Entonces, bueno, ya cuando nosotros empezamos a revisar cuántas personas aplicaron, nos llevamos la sorpresa que fueron 1.424 aplicaciones las que recibimos. Entonces, para nosotros fue un choque grandísimo, porque veníamos de 149 y pasamos a 1.424, entonces quedamos como, wow, ¿qué vamos a hacer? Sí, eso fue una locura. Entonces, bueno, dentro de la selección nosotros tenemos también un requisito, y es que los videos tengan una máxima duración. Esa máxima duración nos ayudó a filtrar. Finalmente quedaron aproximadamente 800 videos que empezamos a revisar. Claro, porque yo recuerdo que nos llegaba material de 5, 6, 7 minutos, que era un material increíble, pero que, digamos, llevándolo a cabo en una muestra, en los ejercicios previos con las 2 muestras anteriores, nos dábamos cuenta que el público no soportaba tanto tiempo. Entonces, más allá de ser muy buenos, era que el tiempo no iba a funcionar. Entonces, por eso muchos se quedaron fuera, no por malos, sino porque de alguna manera empezamos a pensar en tiempos específicos que funcionaran, y que han funcionado en otras muestras, no solo la nuestra, sino en otras siempre se mantienen como esos tiempos que son un buen momento de disfrute de una pieza audiovisual, ¿no? Correcto. Sí, esto es importante mencionarlo, y es la primera muestra duró aproximadamente 3 horas, incluyendo los artistas seleccionados y los artistas invitados. Las personas que asistieron pues salían cansadas o se aburrían. Entonces empezamos a ver entre el 2018 y 2019 que la duración de los videos no podía ser de más de 3 minutos, máximo 5 minutos, porque la tolerancia
para este tipo de trabajos pues es un poquito más, aún estamos trabajando en ello. Bueno, finalmente nosotros trabajamos en seleccionar 250 piezas realizadas por 210 artistas. Las piezas y obviamente los artistas provenientes de 50 países, y las piezas fueron organizadas, curadas en 8 programas diferentes. Debido a la cantidad de piezas, los programas fueron subdivididos en diferentes partes. Por ejemplo, Abstráelo fueron 3 partes. Abstráelo ya, digamos que hablamos un poquito, este programa viene desde el 2018, así como Juega Local, y que tuvo 2 partes. Humano, 3 partes, que viene desde el 2019, y aparecieron otras 5 temáticas nuevas. En este 2020 recibimos piezas que tocaban temáticas relacionadas con la experiencia con animales, o tener animales, o apreciación hacia los animales, o el significado de un animal en una cultura, que puede llegar a ser muy sagrado. También tuvimos una nueva temática llamada Poética, donde encontramos videos realizados que hablaban poéticamente. Es como ver una poesía a través del lenguaje audiovisual. Pop, relacionado directamente con la cultura popular, consumista, publicidad. Sobre guerra es uno de los programas, digamos que es un poco más impactantes, porque tiene contenido sobre la guerra que estamos viviendo actualmente, no solamente guerras literales de matar o agredir físicamente a otras personas, pero también guerra de migración, o guerra de bullying, o guerra contra el COVID que estamos viviendo actualmente. Y Virtuality es un programa que tiene piezas netamente relacionadas a temáticas que describen lo que es vivir en la virtualidad, en el mundo digital, en el mundo computarizado. También tuvimos 2 artistas invitados, Calderón y Piñeros, Hugh Clement. Ya vamos a hablar un poco sobre ellos. Y dentro de la selección, Videotitlán nos contactó, querían presentarnos en México, llevar la muestra en México, y nosotros decidimos hacer un tipo de acuerdo donde nosotros también los presentábamos en Colombia, y donde ellos pues nos presentaran en México. Entonces incluimos sus 4 curadurías. Un aspecto interesante de Videotitlán es un festival dedicado únicamente al videoarte latinoamericano. Sí, tienes razón. Esa curaduría es bien interesante y empieza a funcionar muy bien con la situación que empieza a suceder en este 2020 extraño, con esas noticias inesperadas. Yo recuerdo que claro, tú estás hablando en este momento que quedamos sorprendidos que recibimos más de 1,400 aplicaciones, y que pensamos, uy, pero ¿cómo vamos a evaluar todo este material? Entonces, yo recuerdo que llegaron las cuarentenas, porque nosotros cerramos la convocatoria. ¿Tienes la fecha clara, Lore? Creo que fue el 30 de enero o el 30 de marzo. Creo que fue la lanzamos del 30 de enero y cerraba el 30 de marzo. Sí, entonces nosotros ya estábamos en nuestras casas. Entonces, recuerdo que todo el mes de abril, pues de alguna manera yo no sentí el encierro, porque me la pasé evaluando material y seleccionando piezas y revisando otras con las que dudaba. Entonces fue un ejercicio en el que duramos cerca de todo el mes evaluando, ¿cierto, Lore? O sea, fue un proceso así de un mes completo viendo videoarte desde cada uno de nuestras casas, obligados. Correcto. No a ver videoarte, sino obligados a estar encerrados. Sí, digamos que la cuarentena al principio nos cayó bien, me van a matar por decir esto, pero duramos toda la cuarentena viendo los casi 800 videos, evaluando y analizando pues los videos que hacían y que hacían el trabajo que cumplía con los requisitos para la muestra. Entonces, sí, esto nos tomó más de un mes en revisar, en ver, no era 28 horas al día, pero hacer este tipo de revisión claramente requería un poquito más de dedicación y como de espacio entre los trabajos que nosotros estábamos revisando. Ya una vez vimos que teníamos tanto material,
Entonces dijimos, ok, nosotros tenemos más de 14 horas de proyección, esto claramente no lo podemos presentar en 3 días, sabiendo que las personas habían estado mencionando que a veces los programas son un poco largos. Entonces dijimos, bueno, estamos listos para tal vez presentarnos a una beca, presentar algún tipo de programa un poquito más extenso y por qué no pensamos en hacer un festival. Entonces, en ese momento nosotros dijimos, bueno, vamos a presentarnos en una beca. Entonces, digamos que esta imagen representa más o menos, no literal, pero como nosotros estamos un poquito más desorganizados, un poquito más en todas partes con todo el material que habíamos recibido y aplicamos a la beca, que básicamente es coger y organizar toda la información que teníamos en un documento con todas las, digamos que toda la descripción de todos los programas de los artistas, de nuestra historia, y además hicimos una propuesta de hacer, además de las proyecciones, tener talleres, tener charlas y tener exhibiciones. Claro, yo recuerdo, Lori, pues que empezamos a hablar, digamos que de alguna manera teníamos todo listo para mayo, porque mayo era como el momento en el que siempre pensamos lanzar la muestra, pero mayo no tenía ninguna posibilidad, o sea, nosotros nos sentamos, desarrollamos la evaluación, teníamos lista la muestra y ahora ¿qué hacemos? ¿A dónde la llevamos? ¿Cómo hacemos? No hay en dónde mostrarla. O sea, hicimos el ejercicio, pensamos que no llegamos a la fecha, pero lo logramos, pero esa fecha era muy incierta y fue cuando empezamos como tú dices, a pensar en estas convocatorias, en organizarnos y en la necesidad, digamos, que el festival tuviera, ya tenía su logo, tenía como empezaba a tener su imagen, necesitaba su propia página, necesitaba sus propias redes para empezar, digamos, a tomar esta seriedad de un festival. Obviamente con todas las conexiones al origen que es Proyecto Faenza, ¿no? Empezamos como en ese ejercicio ya a tener todo este material listo. Vale, Freddy y Lorena, pues creo que hemos hecho un recorrido muy, muy integral sobre lo que ha sido la historia del festival y ver todas las intervenciones que han hecho no solo artistas, curadores, sino también organizaciones. Y pues bueno, o sea, yo creo que aquí la gente quedó más que con un abrebocas, quedó con toda la información y no solo la información, sino las anécdotas y las historias que hay detrás de una iniciativa que pues cada año se fortalece más, cada año logra impactar muchas más personas en otros lugares, en otros países. Y también hay una pregunta como también para ir cerrando y es uno de los valores, digamos, del festival y del grupo Proyecto Faenza es la autogestión. Y hablando todo esto, ustedes, pues claramente ahí habían episodios, ejercicios de autogestión que tuvieron que ustedes buscar a las personas directamente, hacer todo pues como todo este proceso. Pero quisiera como que nos ayudaran a identificar esas claves, más allá como de los episodios puntuales, unas claves generales para hacer sostenibles los proyectos de autogestión en las artes colombianas. ¿Cuáles creen ustedes que son esas claves para hacer autosostenibles estos proyectos artísticos en Colombia? Bueno, wow, creo que debemos contextualizar un poquito. La pregunta es muy buena y muy oportuna y sabía que íbamos a tener esta pregunta, pero creo que es importante contextualizar qué tipo de arte y qué tipo de actividad se está realizando, qué tipo de arte se quiere hacer autogestionada. Creo que autogestión significa que uno hácelo todo, uno trabaja por todo, aparte de hacer su propio trabajo artístico, creativo, que es el bien que en este momento se estaría empezando a movilizar, es hacer todo el tipo de trabajo de mercadeo, de publicidad, de hablar, de presentarse, de vender, de negociar, de intercambiar, de llegar, de conocer. Entonces es un hacerlo todo. Creo que es importante también resaltar que dentro de este trabajo de autogestión siempre es necesario mantener la razón del por qué se comenzó a hacer esa actividad antes de empezar a autogestionarse. Entonces, dentro de la actividad de autogestión es usual que se puede perder esa esencia desde donde viene, por qué comencé a hacer lo que estoy haciendo en búsqueda de, que entiendo siempre estamos buscando, es el dinero que nos va a dar para hacer. Entonces,
El dinero es una fuente bastante esencial dentro de las actividades que permite que podamos trabajar, pero no es la única. Y a través del trabajo que nosotros hemos venido realizando estos 3 años, sí hemos tenido que invertir mucho trabajo, dedicación, recursos propios para hacer que la muestra llegue hasta donde está. Y vamos en el tema de la beca, que no la ganamos, pero igual sacamos el festival como fuera, que fue cuando llegamos a ustedes y cómo hemos venido trabajando con el apoyo de los demás artistas y cómo las cosas se han venido dando y cómo cada variable dentro del proyecto Faenza y de Videoarte Faenza y los amigos y todos los artistas nos han apoyado. Pero autogestión significa trabajar por lo propio, de manera organizada, disciplinada, tener obviamente claros los objetivos que uno quiere alcanzar a través del trabajo de autogestión, pero ser consciente que esto es un trabajo que es un trabajo que requiere dedicación. Yo creo que sí, yo también quería como para finalizar y acotar lo que dices, Lorena, que creo que ahí reúnes todo. Es una cuestión también de amor y pasión por lo que quieres hacer y es clave eso, todas estas redes y todas estas conexiones y todas estas personas que entran a apoyar son importantes y es importante mantenerlas porque de alguna manera, como lo decía antes, son cimientos para poder seguir en ese proceso de autogestión. Voy a utilizar una palabra que utiliza Miller Lagos y es que también ese ejercicio de hacer minería no solo es el geológico y el del paisaje que hacemos. Para llegar a la Sala Gaitán tuvimos que hacer ese ejercicio de minería, de escarbar, de ver qué posibilidades teníamos en medio de ofertas. No había convocatorias para aplicar, pero empezamos a llegar buscando, mirando, escarbando en la red y encontramos estos espacios que ofrece IDARTES de movilidad, de espacios como el Jorge Eliezer, espacios como la Media Torta, que no lo teníamos claros, que en ese ejercicio de empezar a buscarlos encontramos y nos ayudaron a llegar en ese proceso de autogestión a la Sala Gaitán, poder proyectar la muestra de este año y a llegar a ustedes y poder contarles a la gente lo que hacemos desde estos procesos, ¿no? Sí, es clave como descubrir un poco que todo parte de una claridad en los objetivos, pero también tiene que ir acompañado por lo que tú decías, Freddy, de una pasión y de una entrega. Y pues yo creo que no todas las personas que han hecho proyectos o iniciativas desde la autogestión saben y conocen como de qué se trata ese proceso. Y bueno, ya como para terminar, quisiera que nos hablaran un poco ya de lo que fue la experiencia del festival este año. En Sala Gaitán y un poco cuáles son como esas expectativas para las próximas ediciones, teniendo en cuenta pues que ahora es un poco complicado hacer planes, pero igualmente hay que hacerlos, ¿no? Y hay que pensar en continuar con el festival e ir apuntando a nuevas ediciones los próximos años. Pues yo creo que lo interesante de llevar la muestra a cabo en la Sala Gaitán fue saber que o darnos cuenta de que lo pudimos lograr en medio de las situaciones de restricciones, de cierres de la ciudad, de cuarentenas, de toques de queda, de una serie de frases que nunca habíamos escuchado hasta hace 2 años que eran extrañas. Logramos hacerla, logramos llevarla, logramos tener una afluencia de público que, como lo repetíamos, es importante para nosotros. En el cierre logramos tener cerca de 40 personas, logramos realizar un taller con Miller Lagos, presentar los resultados en la Sala Gaitán, hablar con artistas invitados, un artista que pasó en la muestra hizo una intervención en la Sala Gaitán con otro proyector sobre el techo. Entonces fue una serie de acontecimientos y cosas de compartir con el público, de compartir con los artistas, de poder hacer lo que nosotros siempre hemos hecho y es estar en los teatros mostrando el resultado del trabajo de los videoartistas, exponiéndolos como plataforma y dialogando con la gente. Entonces ese ejercicio de estar ahí con libertad, en este momento Lore ya había viajado, entonces estábamos con libertad y nos parecía, hablamos con ella y nos parecía irreal, nos parecía un sueño, nos provocaba pellizcarnos, es real, podemos estar de nuevo en estos espacios, podemos volver a relacionarnos con el público, claro, con ciertas medidas, con el distanciamiento y todo lo que conlleva esta actual situación, pero fue digamos que una experiencia mucho más enriquecedora en ese sentido del poder
realizar las cosas, el poder llevarlas a cabo. Pero yo creo que también, digamos que hay otra cosa interesante que quiero acotar antes, y es la curaduría de la que hablaba Lore de Videotitlán, que se nos acercó desde México y la presentamos también en esta muestra como la curaduría invitada en la Sala Gaitán. Estuvimos 6 días en la Sala Gaitán mostrando, llevando a cabo la muestra. Entonces, la curaduría Videotitlán también ha hablado un poco de la situación, o sea, esta tercera convocatoria que llevamos a la Sala Gaitán también era una tercera convocatoria que hablaba de un antes y un después, ¿sí? De un proceso de cambio. Entonces, Videotitlán era una curaduría que se presentaba como ejercicios de videoartistas que trabajaron desde las cuarentenas en México, desde la sana distancia, como lo manejan ellos allá, no distanciamiento social, sino sana distancia. O sea, también empiezan a aparecer una serie de conceptos interesantes. Y conocemos a una curadora colombiana que es parte también de esta curaduría, con la que pudimos también conversar en la Sala Gaitán. Entonces era como esta curaduría Videotitlán nos hablaba de lo actual, y darnos cuenta también de que desde nuestra convocatoria se filtraron muchos trabajos, porque estábamos en ese proceso del antes y el después, que hablaban no solo del COVID, sino que también hablaban de la situación social en Latinoamérica. Entonces fue todo un ejercicio de puesta en escena, de pensarnos en el arte contemporáneo y de pensarnos en qué es lo que dicen los videoartistas y qué es lo que nos quieren contar, cuáles son sus historias, y darnos cuenta del arte colombiano, del videoarte colombiano y del videoarte latinoamericano, que tiene esa efervescencia y ese ganas de contar su historia y sus inquietudes y sus, digamos, necesidades, que es una charla que vamos a realizar próximamente con ustedes. También era como ese abrebocas. Entonces, digamos que desde la experiencia fue eso. No sé cómo lo notaste tú, Lore, con lo que te contamos y con el poder llegar a la sala en ese momento. No, fue increíble. Yo estuve durante los primeros 3 días y fue muy chévere. Fue un proceso absolutamente diferente, no solamente por el hecho de estar en la Sala Gaitán, sino también por el hecho de venir de una cuarentena, de un aislamiento, de perderle el miedo a ir al teatro, de cómo nosotros volvemos a ingresar a este espacio, cómo podemos volver a sentarnos a apreciar piezas de video en pantalla grande y sentarnos, pues, no tan cerca, pero sí cerca. Entonces, fue una experiencia, digamos que bastante emocional y muy bonita. También fue muy chévere poder tener a los artistas invitados dentro de la Sala Gaitán. Teníamos inicialmente planeado tenerlos en la casa taller de Miller, a poder haber hecho el taller teórico práctico y presentar los resultados dentro del cierre. Entonces, dentro de las circunstancias, pudimos entregar un resultado a los 250 artistas que estaban esperando que su muestra se proyectara desde mayo del 2020. Pudimos lograrla y ponerla, y para nosotros fue una satisfacción muy grande. Para ellos también, todos estaban súper contentos, posteando en redes, aparte de eso, tuvimos también charlas con Calderón y Piñeros, tuvimos charlas con Frank, tuvimos charlas con Hughes Clement. Entonces, hicimos casi que todas las actividades que habíamos propuesto para la Cinemateca, a excepción de las exhibiciones. Las exhibiciones decidimos realizarlas, todas las proyecciones dentro de la sala. Entonces, fue increíble, realmente el 2021, y con el apoyo del Teatro Jorge Eliezer Gaitán, realmente que la pudimos romper, estuvo increíble, entonces estamos muy contentos. Y para cerrar tu pregunta a futuro, ¿qué viene? ¿Qué expectativas hay? Pues bueno, hay muchísimas. Pues lo que hablábamos de Cuba, estamos a la espera de poder volver a llevar la muestra ya con nuestro coproductor Fran, que desde acá le mandamos muchos saludos. También tenemos un acercamiento por Mauricio Rivera Henao, porque es importante estas personas que nos siguen apoyando, estos artistas, en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Vamos a llevar la muestra más o menos en septiembre de este año. Entonces también ya está, digamos que aclarándose un poco el segundo semestre de este año. Y de alguna manera también tuvimos otro acercamiento desde un artista que fue seleccionado en esta muestra
de Chile, que también, digamos que tiene todo un festival allá y nos está invitando para llevar nuestra muestra. Entonces siguen estableciéndose más redes y más conexiones, entonces digamos que vienen muchas más cosas, o sea, es impresionante, pero este festival sigue con fuerza, o sea, va muy bien. Vale, pues nada, muchísimas gracias Lorena, Freddy, por estar aquí con nosotros en esta nueva edición de Diálogos de Backstage. Hemos descubierto y hemos escudriñado un poco lo que hay detrás del Festival BAF y pues toda esta iniciativa que no solo se queda en el festival, sino que pues hay desde un edificio físico dedicado a toda esta labor y pues queremos agradecerles. Ya saben que las puertas del teatro y de IDARTES están abiertas y bueno, agradecerles y antes de despedirnos pues vamos con un pequeño video que también nos tienen preparados. Bueno, ese era el video que tenía, con el que nosotros básicamente estábamos lanzando BAF 2020. Y nada, muchas gracias por su tiempo y por darnos este espacio. Súper contentos. Esperamos que en las siguientes ediciones nos sigan acompañando y obviamente seguir trabajando para aquellas personas que están trabajando en su autogestión. Es una labor de que todos los buenos resultados son demasiado gratificantes. No hay nada mejor que recibir un buen resultado de la autogestión. Entonces, a todos, obviamente, animándoles a que sigan trabajando en sus propios proyectos, en sus propias trabajo artístico, cultural, creativo. Sí, no queda más que dar las gracias, Miguel, por este espacio, a Chayla, a Jennifer y a los artistas que han confiado en nosotros para poder mostrar sus trabajos. Gracias, gracias por la confianza. Y a ustedes muchas gracias de nuevo. Vale, que tengan buena tarde y gracias a todos. Bueno.